Listo. Gracias, maestra. Bien, vamos a dar inicio. Uno de los temas que no hemos tocado más a profundidad conforme a la ley son el tema de los ejes rectores de la reinserción social. ¿Sí? Los ejes rectores de la reinserción social se empiezan a establecer a partir de la reforma del 2011, cuando se modifica el artículo 18 constitucional y se pasa de un modelo de readaptación social al modelo de reinserción social, ¿sí? Y entonces ya entran como tal ejes rectores. No es que no existieran anteriormente, sí existían, o sea, había estas actividades, pero no como el eje rector o como la finalidad de la reinserción social, ¿sí? Entonces, al ser derechos humanos, se convierten en el eje rector, es decir, esta es la razón de la reinserción social, ¿sí? Y nos encontramos con salud, actividades deportivas y recreativas, educación, capacitación en el trabajo y trabajo, ¿ok? Si vemos nuestra ley, si puede hacernos favor de ver la ley. Sí. ¿Sí? El artículo 74 de nuestra ley nos comenta respecto de la salud como derecho humano. ¿Sí? Sí, la salud, derecho a la salud. Derecho a la salud, exactamente. Es decir, toda persona privada de su libertad tiene derecho a gozar de la salud, de los beneficios de las instituciones para que le brinden servicios de salud. ¿Qué nos dice el 74? Okay. Artículo 74, derecho a la salud. La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Ahí está. En esa parte de la salud y donde dice restaurar su salud, tenemos todo un sistema de medidas o de planes para programas terapéuticos, lo que son combate contra adicciones, ¿sí? Y contra algunos otros padecimientos de tipo psicológico, ¿sí? A ver, es el 74, a ver, por ahí búsqueme el terapéutico, no recuerdo en qué está, debe estar por ahí, 76, 77. Examen médico, servicio médico. Medidas terapéuticas, exactamente. Es el 79. El 79, fíjate bien, el 79 nos va a hablar de lo que son las medidas terapéuticas. ¿Y por qué te lo debo de comentar, Nick, esto? ¿Sí? ¿Por qué te lo debo de comentar? A ver, no. Artículo 79. Medidas terapéuticas. Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de las personas privadas de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra la integridad, podrá determinarlo la autoridad penitenciaria competente. Si la persona privada de la libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, este podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la autoridad penitenciaria competente determinar lo conducente. Ok, ¿sí? Si hubiera un programa respecto a medidas terapéuticas que otorgará también beneficios, ¿sí? Ahorita vamos a pasar a ello, ¿sí? Porque los programas terapéuticos suelen favorecer la salud, ¿sí? De la persona privada de su libertad
y con ello acceder a ciertos beneficios penitenciarios, que es nuestro tema posterior, ¿sí? Acuérdate que estos ejes rectores deberán de cumplirse en nuestro plan de actividades. Es muy importante nuestro plan de actividades, ¿no? Actividades, sí. El cual estará sujeto a una supervisión, a una revisión del comité técnico, ¿sí? Sí. Entonces, también tenemos nuestras actividades deportivas y recreativas. El artículo 81 también nos habla de ello. Es muy importante también esta parte porque va relacionada con la salud, ¿sí? No sé si me puede ayudar, por favor, con el 81. Igual, como derecho humano. Desde ahora, esto no se va a ver como una obligación, sino como un derecho. ¿Sí? Esa es la perspectiva que cambia. Anteriormente se veía como una obligación, como algo que el sentenciado o el que estaba en proceso tenía que cumplir. Y hoy no, ellos tienen el derecho a acceder, ¿sí?, a ello, pero a través de sus garantías. Okay. Capítulo 3. Actividades físicas y deportivas. Artículo 81. Participación de actividades físicas y deportivas. Las personas privadas de su libertad podrán participar en actividades físicas y deportivas atendiendo a su estado físico con el propósito de mantener esquemas de apercibimiento y ocupacionales. ¿Sí? Es muy importante nuestras actividades deportivas y sobre todo nuestras actividades recreativas porque hacen que la persona privada de libertad vaya evolucionando de forma íntegra, ¿sí?, junto con los otros ejes rectores. La educación. El tercer eje rector, que es la educación, que se ve en el artículo, primeramente en el artículo 3 de la Constitución Política, todos los mexicanos tenemos derecho a acceder a la educación ahorita hasta nivel medio superior, ¿sí? Hasta nivel medio superior, el Estado deberá de garantizar la educación. Posteriormente, la educación superior, en los centros de reinserción social, se verá a través de convenios con instituciones, ¿sí?, como la UNAM, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿sí? Okay. El artículo 83 nos habla, la educación es un eje rector muy importante porque no solamente se ve una capacitación, una educación básica, sino también se ve una educación técnica, ¿sí?, que ese es un proceso que aún todavía no se ha, o yo no he visto incorporada en los sistemas penitenciarios, ¿sí? En educación técnica podemos desarrollar lo que es nuestra educación básica, pero la complementamos con un sistema técnico, ¿sí?, que es el sistema dual. No sé si ya hayan escuchado de esa parte. Por ejemplo, ¿quién tiene estos sistemas? El Instituto Politécnico Nacional tiene estos sistemas, ¿sí?, de educación bivalente. Es como cuando dicen, sales de la prepa pero sales con una carrera técnica. Pero sales con un título de técnico. Eso es. Si tú, por ejemplo, vieras a los contadores que egresan del Politécnico de educación media superior, ellos ya salen con un título de técnico en contabilidad o en contaduría, más bien contaduría es la carrera, ¿sí?, y la contabilidad es la actividad. Entonces, al ya tener un título, ¿sí?, ellos ya cuentan con una herramienta, ¿sí?, para reinsertarse a la sociedad, que es básicamente aquí entre nosotros. Ese es mi programa que voy a llevar. Yo, esa es mi tesis doctoral, pero también es un programa que yo estoy haciendo para que las personas sentenciadas, ¿sí?, privadas de su libertad, accedan a una educación bivalente, ¿no?, que no solamente terminen la prepa,
sino que además salgan con una carrera técnica. ¿Sí? Muchos de los, cuando hice la estadística, más del 60% de las personas privadas de su libertad contaban con estudios hasta secundaria, ¿sí? Algunos con secundaria no terminada, pero era más fácil acceder a la educación media superior técnica que a la educación superior. Hay todavía muy poca, solamente en el Distrito Federal he visto educación superior. La verdad es que está muy acotado la educación superior en los centros penitenciarios por el nivel que se tiene, ¿sí? Pero la educación media superior técnica es para mí un campo que no se ha explotado, ¿sí? El artículo 83 nos habla precisamente de la educación, y claro, si me ayudan, por favor, el 83 que nos dice. Artículo 83. El derecho a la educación. La educación es un conjunto de actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje contenidas en planes y programas educativos otorgadas por instituciones públicas o privadas que permitan a las personas privadas de su libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 constitucional. La educación que imparta en los centros penitenciarios será laica, gratuita y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos. Será en todo caso orientado por las técnicas de pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados. Asimismo, las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autoridad educativa correspondiente podrán realizar las labores de docencia a las que hace referencia el presente artículo. Tratándose de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afroamericanas, la educación que se imparta será bilingüe y acorde a la cultura para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua. Sí. Ok, entonces es una educación integral. ¿Ok? Inclusive si llegas a tener un certificado ahí, podrás tú mismo hacer tu actividad ocupacional ahí en los centros penitenciarios. ¿Sí? Es el 83. El 84, ¿de qué nos habla el 84? Dice posibilidad de obtención de grados académicos. La obtención de grados académicos, exactamente. Artículo 84. Posibilidad de obtención de grados académicos. Las personas privadas de su libertad podrán acceder al sistema educativo con la finalidad de obtener grados académicos o técnicos. O técnicos, ¿no? Que esa es la parte que te digo que no es explotado. Salen muchos, sí salen, ¿por qué? Porque no ha habido convenios con instituciones como por ejemplo el CONALEP o el Instituto Politécnico Nacional que ofrecen esa educación bivalente, ¿sí? Y esa es la parte que no se ha explotado. Hay convenios con la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, salen licenciados en Derecho. Muchos, sí. No muchos, sí, porque te digo, el problema es que la persona que comete un delito y es sentenciado, llega al centro penitenciario con un nivel de estudios muy bajo, que es básicamente secundaria, trunca o preparatoria trunca. Esos son los niveles más o menos que se dan, ¿sí? Terminar la preparatoria para ellos sí les cuesta bastante trabajo, ¿sí? Y de ahí saltar a la universidad es todavía mucho más difícil. Por eso mi iniciativa es hacer los convenios, ¿sí?, con las instituciones y empezar a promover lo que es la educación bivalente, ¿sí? Ya con un certificado, con un título de técnico, puedes tener mucho más facilidad de acceder a un trabajo y sobre todo también por la cuestión de edad, ¿no? Que son personas que obviamente no están acorde al nivel educativo en cuestión de edad y ya son personas grandes que inmediatamente requieren insertarse al campo laboral. Además, creo que nos comentaba en clases anteriores, ¿no?, que
Yo creo que también ese es un punto muy bueno para cuando es la revisión con el comité técnico. Claro. Sí, claro, sí. Imagínate que en la revisión digan, es que ya es técnico en la salud. La verdad es que hay muchas carreras bien interesantes, ¿no? Oiga, profe, una pregunta. Conozco muy poco del tema, pero sé que existe en la institución del conocer, que si bien no tienes una carrera, pero te certifica conforme a... De la SEP. Ajá, Conocer. conforme a una experiencia que has tenido durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi hermana se dedica a certificar a las personas que cuidan en las estancias infantiles a los pequeños. Okay. Entonces, hay una... es que no sé cómo se le dice, no recuerdo cómo se le dice, pero hay un número del conocer que se dedica precisamente a eso. La certifica y es como si les dieran su título, por ejemplo. Sí. ¿Y ese tipo de instituciones tampoco tienen convenios ahí? Se supondría que por el artículo 3 constitucional, ¿sí? Que te digo que es un derecho humano, educación, Porque la sería SEP más fácil, ¿no? ingresa ahí. Sí, pero como dices, ¿no? Muchas veces es por aptitudes o aprendizaje que es basado en la práctica, obviamente, sin tener reconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Un examen de... Se les da una alineación, no es una capacitación como tal, nada más es una alineación de los puntos más importantes sobre la actividad, digamos así. Y ya después se les hace un examen práctico y se les hace un examen teórico. Sí. Y con respecto a eso ya se les da la certificación. Es una modalidad que, por ejemplo, también se tiene para titularse en nivel técnico, que es por conocimientos, ¿sí? Por conocimientos adquiridos se llama, conocimientos adquiridos. Entonces, no necesariamente tendrás que hacer una tesis o un examen profesional, sino lo que haces es un examen por conocimientos adquiridos, conocimientos profesionales adquiridos. Y precisamente son certificaciones. Son certificaciones, no son títulos, ¿sí? No son títulos, no te dan tu cédula. En cuanto a educación técnica, equivalente, cursas las 5 materias que da el programa de la SEP y aparte cursas 4 materias complementarias de tu carrera técnica, ¿sí? Por eso eres con un título técnico. Si tú comparas una preparatoria, un CCH, un bachilleres, llevas 5 materias. Pero si tú vas al POLI, a educación media superior, llevan 9 materias. ¿Sí? Esas 4 materias van orientadas a su carrera técnica, que es para el área a la cual se dirigen ellos. Y tenemos áreas, por ejemplo, ciencias de la salud, áreas administrativas, tenemos ingenierías y tenemos el área de físico-matemáticas. ¿Sí? Entonces son 4 áreas donde se puede uno no certificar, sino titular como técnico, como tal, como técnico. Te dan un título y te dan una cédula profesional, expedida por la División General de Profesiones. ¿Sí? Y ese es un programa que no se ha llevado a cabo en los otros penitenciarios, pero sí hay quien accede a lo que es la educación superior, licenciaturas, por ejemplo, me ha tocado ver de Derecho Más porque colaboré para una, y me ha tocado ver, por ejemplo, el área de la salud es muy socorrida, ¿sí? No médicos, pero sí enfermeras. ¿Sí? Medicina es mucho más difícil, pero enfermería es un poco más accesible, ¿no? Entonces es importante este otro eje rector, ¿no? en ese nivel. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué conclusión se tendrá? 85, ¿qué nos dan el 85? Artículo 85. Enseñanza básica de media superior y superior. Ok. Las personas privadas de su libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior en forma gratuita. Asimismo,
La autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza media superior y superior mediante convenios con instituciones educativas del sector público, que les otorgará la validez oficial correspondiente a los estudios culminados. Sí, entonces es la parte, ¿no? de cómo las instituciones van a colaborar con los sistemas penitenciarios, ¿no? La interinstitucionalidad, ¿ok? Posteriormente sigue lo que es capacitación en el trabajo, igual, fundamentado en la Constitución, el artículo 123 constitucional. Recordemos que hay un organismo especializado en capacitación del trabajo, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Que nos da cursos de capacitación. Y el artículo 87 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿sí? Que también nos habla sobre la capacitación en el trabajo, ¿sí? ¿Qué nos dice sobre la capacitación en el trabajo? Artículo 87 de la capacitación para el trabajo. La capacitación para el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual las personas privadas de la libertad adquieren los conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. La capacidad para el trabajo tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de las aptitudes y habilidades propias. La metodología estará basada en la participación, repetición, pertinencia, transparencia y retroalimentación. Okay. Y es lo que te decía, ¿no? Está orientada a que la persona que está privada de su libertad, una vez alcance algún beneficio penitenciario o cumpla con su sentencia, pueda seguir ejerciendo la libertad y no se vea la necesidad de reincidir, ¿no? La reinserción social va enfocada a reinsertar a las personas a la sociedad, disminuir los índices de criminalidad, ¿sí? Y evitar la reincidencia o la multireincidencia, ¿no? En los temas de política criminal, ¿ok? Ese fue el 87, el 88, a ver, el primer, a ver, por favor, 87, el 88, no, 88, acabo de leer. que son los, Bases de la las bases de la capacitación, el primero nada más. ¿Con el primer punto? Sí, con el adiestramiento y los conocimientos del propio oficio o actividad. Entonces, ese es la base, ¿no? El adiestramiento, ¿sí? Y el conocimiento del oficio, ¿no? En la práctica, ¿sí? Que eso es lo que se dificulta implementar en los centros de reclusión, porque llevar a la práctica eso es difícil, ¿no? La parte técnica. Esa es una parte un poco compleja por la falta de presupuestos. ¿Sí? Ok. Bien, y posteriormente viene el trabajo, ¿sí? Igual, el artículo 123 constitucional, sabemos que es un derecho que basado en la Constitución, y el artículo 91 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿sí? Que nos habla sobre el trabajo. ¿Se acuerdan de que habíamos comentado que debía de ser como derecho y no como obligación, ¿no? Que era lo que decíamos, bueno, ¿y por qué no forzarlos a hacer algo? Bueno, porque forzar a trabajar a alguien es un tipo de esclavitud. Es mejor darles un derecho de que ellos opten qué trabajo deben de escoger, ¿no? Entonces, artículo 91, ¿quién lo quiere ayudar? Naturaleza y finalidad del trabajo. El trabajo constituye uno de los ejes de la reinserción social de las personas privadas de la libertad y tiene como propósito prepararlas para su integración y reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad. El trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario bajo las siguientes modalidades: 1. El autoempleo. 2. Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción. Y 3. Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros.
Para la participación de las personas privadas de la libertad en cualquiera de las modalidades del trabajo, la autoridad penitenciaria determinará lo conducente con base en la normatividad vigente y el régimen disciplinario del centro penitenciario. Conforme a las modalidades a que se refiere esta ley, las personas privadas de la libertad tendrán acceso a seguros, prestaciones y servicios de seguridad social con base en la legislación en la materia, cuyo ejercicio será compatible con su situación jurídica. En ningún caso, la autoridad penitenciaria podrá ser considerada como patrón, ni tampoco como patrón solidario, subsidiario o sustituto. Ok. Sí. Dime. Yo, una. En el primer párrafo nos dice de su integración o reintegración, o sea, eso quiere decir cuando son reincidentes, cuando es reintegración. ¿Cómo? Es que dice, tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración. ¿Integración es cuando es promo delincuente? ¿O cómo lo podría tomar yo ahí? No necesariamente, sino que te habla de que hay personas que acceden a través, después de haber delinquido o de haber tomado esta capacidad, acceden por primera vez a su trabajo. O hay personas que, derivado de la pena privativa de la libertad, perdieron el trabajo y se vuelven a reinsertar al área laboral. ¿Sí? Acuérdate que sí vivimos en un poco más amplio, ¿no? Donde hay personas que nunca han laborado, ¿sí? Pero han estado privadas de su libertad. ¿Ok? De manera formal, ¿no? Una formalidad. Esto es para que las personas privadas de su libertad, cuando se reinserten al campo laboral o se inserten, lo hagan de forma en que sea formal, ¿no? Por eso esta capacitación en el trabajo, por estas certificaciones que se les dan, ¿sí? Entonces, y la otra, entonces ellos cuando están capacitándose, ¿están asegurados? sí, se tramitan. Es como el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿lo has visto? Ese programa te manda con un patrón, ¿verdad? Con un empleador que le llaman, ¿sí? Posible empleador. Él no está, tú no estás sujeto a él no es tu patrón, ¿sí? Sino que es el programa quien te ofrece la seguridad social. De igual forma aquí, la persona con la que tú vas a realizar tus labores laborales no será tu patrón, ni el centro penitenciario, sino es el programa, ¿sí? El programa el que te da el aseguramiento. Okay. Mm. O sea que si tienen alguna situación médica durante la capacitación, por lo que sea, lo llevan al Seguro Social. Sí, hay ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes no? Quienes no tienen alguna capacitación, quienes deciden no tomar ninguna capacitación y tienen algún problema de salud. Acuérdate que tienen algún problema de salud. Ajá, llegan a tener algún problema. También igual los externan. Pero no en el Seguro Social. Depende, ¿no? Depende. Hay personas, o dependiendo la participación interinstitucional, ¿sí? Del hospital o el centro penitenciario. ¿Sí? Por ejemplo, es que te digo, lo vemos muy centralizado, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, decimos IMSS, ¿no? Pero hay lugares donde no hay IMSS, ¿sí? Hay regiones donde no hay IMSS. La regla es que esos servicios se presten en el lugar más cercano al centro penitenciario. Digámoslo así. El centro penitenciario tiene esa posibilidad, ya sea IMSS, ISSSTE, ISEMIN, etc. O tiene que ser algún establecimiento de servicio, bueno, alguna institución. Acuérdate. Mira, tenemos centros penitenciarios locales y federales. ¿Sí? Los federales obviamente van a tener, pueden tener convenios con IMSS o con ISSSTE, porque son federales, ¿sale? Pero los locales no necesariamente, ellos tendrán que ir al sector salud, ¿sí? Que es de la entidad federativa, que corre a cargo de la entidad federativa. Por eso muchas veces vas a ver estos traslados diferentes, ¿no? Dicen, están en el foco, ¿no?
¿Por qué? Por el tipo de centro penitenciario de donde proviene, ¿sale? O está en el de la mujer. Mi duda era porque en alguna ocasión tuvimos un detenido en la vecindad del Chavo, bueno, en Cuautitlán. Ajá. Y de ahí cuando empezó el COVID, enfermaron muchos y se los llevaron a Zumpango, que porque allá estaba la unidad médica. Sí, Entonces, por eso Zumpango dije, se activó igual, ¿no? Es que es dependiendo de la situación. Y cuando hablas de COVID, acuérdate que los centros se saturaron. Sí, sí. Y aparte Zumpango fungió como centro especializado Sí. en ese tema. Entonces, Pero, o sea, ahí adentro tienen especialidad o fue a eso me refiero, si fue el seguro social o ¿a dónde lo llevaron? Médicamente, o sea, ¿en qué institución los internaron o cómo? ¿cómo? ¿En qué institución los internaron cuando se los llevaron a Zumpango? Porque se Pues llevaban en el además- sector de salud. Sector de salud. ya, ok. Centro de salud de. En el centro de Sí, ahí hay un hospital en Zumpango. Pensé que sí sabes. No, En el centro hay un hospital especializado. Ahí hay una clínica perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de México. Sí, ahí hay un hospital. Por ejemplo, el más cercano hubiera sido ahí en Cuautitlán. Está a la vuelta, ¿no? El de. ¿Cómo se llama ese? ahí hay uno del Seguro Social. Ahí hay uno del Seguro Social. Está a la vuelta. ¿Cómo se A llama? la esquina. Sí, tiene especialidades, inclusive en maternidad. Sí. Se le corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque los traslados deben ser breves. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y se cuenta con custodia tanto interna del centro penitenciario como de seguridad pública que ayudan a cuidar al interno. ¿Sabe? ¿Cómo se llama ese centro? Se me olvidó el nombre. ¿Sí? El que tú me comentas está en Zumpango porque ese fue el hospital especializado en el tratamiento de COVID. ¿Sí? Pero era perteneciente al gobierno del Estado de México. Ok. Si no se lo- Por ejemplo, ¿sí? Como es un centro penitenciario, es un cerezo, ¿sí? Un centro de organización social perteneciente al gobierno del Estado, no se lo pudieron llevar a Tultitlán, que es donde está el siglo XXI, ¿no? El hospital siglo XXI, que es del ISSSTE. ¿Sí? Que hubieras dicho, por lógica, hubieras dicho que está más cerca, ¿no? Y también era centro de especialización de COVID, ¿no? No, como la interacción era con los centros de salud del gobierno del Estado, se lo llevaron a Zumpango, que era el centro. Entonces los que están trabajando se van al Seguro Social y los que no se van al centro de salud. Los que están trabajando tienen seguro social, ¿sí? Pero que estén en el programa de trabajo y cumplan todos sus requisitos, ¿no? Gracias. Luego me preguntan también, ¿no? ¿Y qué hacen con el dinero que ganan? ¿No? A ver, ahí el 93, diga, a ver, ayúdame con el 93, que nos va a decir un poco sobre ello. ¿Sí saben? Artículo 93. Sí. Cuenta para la administración de las ganancias o salarios con motivo del trabajo. Hasta ahí, ¿no? Fíjate bien. En la institución, igual, ¿no? Jóvenes construyendo futuro, te ya se llega una tarjeta, ¿sí o no? Una vez que eres aceptado, te manda un correo y te dice, acude a tu institución, ¿no? Para que tramites tu tarjeta y ahí se te deposita. No te paga el capacitador, te paga el programa, son programas, ¿sí? Programas sociales. A ver, ¿qué nos dice? La cuenta para la administración de las ganancias o salarios que obtengan las personas privadas de la libertad con motivo del trabajo será administrada por la autoridad penitenciaria correspondiente y deberá observar las condiciones mínimas siguientes. 1. Se integrará de forma individualizada en atención a cada persona privada de la libertad que realice alguna de las modalidades del trabajo. 2. Será administrada bajo los principios de transparencia, por lo que se deberá notificar de manera periódica a cada persona privada de la libertad que participe el estado que guarda la misma. 3. A solicitud de la persona privada de la libertad, las ganancias o salarios que se acumulen a su favor en la cuenta podrán destinarse para efectos de reparación del daño y de seguridad social. 4.
A solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje de las ganancias o salarios que acumule en la cuenta podrá ser entregado a sus familiares. Y 5. Las ganancias o salarios acumulados en la cuenta serán restituidos a la persona una vez que obtenga su libertad. Ok, entonces, el que va a administrar ahí es el centro penitenciario, ¿sí? Ellos son los que van a tener la administración de la cuenta y van a repartir los gastos, ¿sí? Una vez que ya no haya gastos, entonces sí se le va a entregar, una vez que haya alcanzado su liberación, se le va a entregar el manejo de su cuenta para que él pueda disponer de ella, ¿sí? Y por ejemplo, su salario de ellos es igual, similar Sí. a alguien que está fuera de. Sí, acuérdate, el salario mínimo es para todas las personas. Por eso es lo que te digo, ¿no? Porque se Tú debes de estar verlos como personas, ¿sí? O sea, todos los beneficios que ellos tienen son derechos humanos. Por eso son derechos humanos de las personas privadas de su libertad, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Acuérdate que la base del derecho humano es la igualdad, la no discriminación y el trato digno. ¿Sí? No podremos decirle, te voy a poner a trabajar, pero no te voy a pagar completa, te voy a pagar la mitad, ¿no? Porque te voy a descontar que vives aquí, que comes aquí, que te doy los servicios de luz y aquí, o sea, no podrá hacer eso la autoridad, ¿sí? Porque estaría violentando. Acuérdate, el salario solamente podrá ser embargado, ¿sí? Por cuestiones, por orden de un juez, ¿sí? En materia civil familiar, ¿sí? Por previsión social, que son créditos hipotecarios, ¿sí? Y préstamos sobre muebles, ¿no? Que se fueran, ¿no? Pero no podrá ser embargado por otra cuestión, ¿sí? Y ahí hay una parte importante sobre la reparación del daño. Acuérdate que para acceder a un beneficio penitenciario necesitas haber cumplido con la reparación del daño. Aunque hay todo un debate, porque luego dicen, bueno, y si no cuenta, ya no accede al beneficio penitenciario. El beneficio penitenciario es un derecho humano también, ¿sabe? Y el hecho de que no tenga para pagar la reparación del daño no significa que no pueda acceder al beneficio penitenciario. Obviamente lo va a analizar el comité técnico, va a decir, no, bueno, es que es indígena, no tiene nada aquí, no ha hecho nada, no ha trabajado, no ha podido, porque imagínate, llegó y no sabía leer, no traía papeles de certificado de primaria, de secundaria. Su actividad económica se dirigió básicamente al autoempleo. O sea, él se capacitó en el trabajo, por ejemplo, en talleres de, ¿qué te gusta? Pirograbado o repujado, y lo que hizo era vender, pero en el centro penitenciario, el autoempleo. No tuvo nunca un empleo formal, ¿sale? Por lo tanto, como no tenía visitas, como no tenía quien le llevara, él se autosustentó todos sus gastos. Por lo tanto, pues no tiene nada ahorrado, pero ya cumplió con el plan de actividades, ¿sí? Porque terminó la primaria, terminó la secundaria, cumplió con su plan de actividades, tenía sus actividades deportivas, sus actividades recreativas, ¿sí? Cumplió con todo su plan de actividades, pero no tiene para la reparación del daño. ¿Le vamos a negar el beneficio? No. ¿Sí? El comité técnico sesiona y dice, no le podemos negar la reparación del daño, no le podemos negar el beneficio penitenciario por el hecho de no tener para la reparación del daño. ¿Sí? Y hay todo un tema de contradicción ahí, porque dicen, bueno, pero si la reparación del daño es un requisito para acceder al beneficio penitenciario. ¿Sí? Pero bueno, también lo que quería era que vieran
cuál era el manejo o quién administraba la cuenta para lo que son las percepciones que reciben las personas privadas de su libertad y que son producidas por su trabajo, ¿no? Y te digo, aquí lo más difícil es que se empiece a cambiar, o bueno, la finalidad de esto es que se empiece a cambiar la perspectiva que se tiene de las personas privadas de su libertad. Yo sé que hay personas privadas de su libertad que no se van a reinsertar, o sea, ese es un porcentaje, ¿sí? Si ya estuvieras en el ambiente penitenciario, verías que esas personas son aproximadamente entre el 15 y el 20% de una población, ¿sí? La mayor parte de la población lo que quiere es salir y reinsertarse, ¿sí? Empezar otra vez su vida desde ceros. Entonces, sí entiendo que hay gente que cometió delitos, pues, por ejemplo, homicidios, ¿no? Que dices, ya no puedes reparar una vida, ¿no? Sucede que tenemos muy implícito, muy arraigado el de la justicia, sí, la justicia punitiva, ¿no? El castigo. No somos una sociedad que ha explorado otros tipos de justicia, ¿no? Justicias alternativas, ¿sí? Y es difícil cambiar ese paradigma, ¿no? Justicia restaurativa, ¿sí? Justicia transicional. O sea, no solo existe la justicia punitiva, ¿sí? También existen otros tipos de justicia, pero es difícil transitar a ellas, ¿no? Porque somos un país que, pues imagínate, fueron cuántos años del sistema inquisitivo, ¿no? Que era un sistema de castigo nada más, ¿no? A quien violara las normas del tipo penal. Entonces, cuando transitamos a este nuevo sistema de justicia penal, no se desarrolla tanto ese tipo de justicias, ¿no? Que son alternativas a la justicia punitiva, ¿sí? Y esta es una justicia alternativa, ¿sí? No sé si estos son los ejes rectores y esto es lo que debe de cumplir el plan de actividades y esta es la razón de ser de la organización social. ¿Ok? Bien. ¿A qué hora iremos hoy a receso? A las 10:30. Sí. Ok, vamos a ver dónde dice. Entonces, del examen, ¿sí pudieron acceder bien? Sí. ¿Todos? Sí. Por ahí me decían que me escribieron sus correos y me escribieron nada. Estuvo ahí medio. Creo que no lo usan, profe. ¿Eh? Creo que no lo usan. Creo que no, oye. No puede ser. Ya perdí mi cambio. ¿Cable? ¿Necesito cable? Sí. Pero aquí tienes. No, pero es que yo traigo el mío, que era uno que compré y ya no lo traigo. Lo he dejado antes pues. ¿Trabaja con ellos? Sí, pues. Estoy cansado. Se ve desvelado. Sí, se ve desvelado. Sí, No por irse a celebrar, no. No, apenas. Bien. Ya borro ¿verdad? Ya puedo borrar. No prende. ¿Sí está conectado? Sí. ¿Sí está conectado este? ¿Igual que este? Sí, ¿verdad? Es este, ¿no? Creo que sí. Ah, sí, era este. Bueno, voy a ir borrando este, ¿sí? Ayer andaba por tus rumbos. Ayer otra vez andaba por tus rumbos. Ah,
Pasando seguido por allá, ¿no? Sí, me tocó sacar un acto de nacimiento para un testamentario. Ay, no manches. Arcos de Belén. Sí, pero hay de gente. Estuve parado como 2 horas. No, sí. Me Eso está choca. terminado ahí. Y también necesitaba una constancia de no matrimonio. Y también ahí se saca. 2 horas. Sí, Ajá, está bien, sí, está no, grabado. es que, o sea, desde afuera, estuve parada desde afuera. Y todavía adentro está la cola. Sí, está. Puedes brincar la fila de afuera. Dices que ya habías pasado y que nosotros a recoger. Y ya te pasa. Y ya te brincas la fila de afuera. Pero luego te piden el papelito. Y ya se quedó ahí adentro. Ya se lo sabe el compañero. Hay que buscarlo. Sí, Sí, ¿no? no manches. Ay. Me hubieras dicho, voy a dejar. ¿Dónde? Yo paso rápido. ¿En serio? Ah, Pues sí. compañero. Nos enseñamos la charola y. Privilegiado. Sí, la próxima vez. Voy a utilizar tus servicios como quieras. Mientras no esté mi director, porque está dando, no me te deja salir. No, pues sí. Ya ves, compañero. Te hubiera prestado la charola, ¿no? Ándale, la pongo así atrás. Te la Ya la pones, verdad, te la pones aquí. que no se vea el nombre nada más. Sí, luego hay quien compra las charolas, ¿no? Dicen como, Tampoco se puede. Sí, El primo de un amigo nos contó, ¿verdad, profe? sí, yo mandé a hacer una con mi nombre. sí. Ajá. Apenas tenía que ser. Pero es que tú sí tienes como justificar. No, pues sí. Es que ahí en la doctora de la red, hay donde tiendas. Sí, bastantes, pero este ya viene personalizado. Ah, O te la pueden hacer como quieras. sí, pero sacar compañero sí tiene como justificar. Se agarran a mí, entonces voy a andar con el compañero. Bueno, dependiendo de lo que andes haciendo, ¿verdad? Sí, también. Si andas extorsionando, pues sí, pero Sí, pero ya ves que a mí, una autoridad solamente te puede decir que te identifiques. Mientras vas a otro lugar, no estás obligado. No es cuando te dan, ¿no? Molesten. ¿Qué te pasa? Con la perrera, dicen unos. La primera. Sí, con las ganas te traen. sí, luego los ves llegar ahí. Se estacionan doble fila y se bajan. Ya no les dicen nada. Bien malo te. Sí, todos. Antes ya se quitaron esa facha de que las cadenas y Pero ahora traen la otra, ¿no? De traer la bolsa cruzada, ¿no? de la marihuana. Así, ¿no? Sí, luego los ves. Un día, Realmente. un día nos detuvieron temprano, venía con un primo, Ajá. nos detuvieron. Y además, yo tenía manejando, yo veía documentos. Yo me acerqué así con la de eso. Dígame. No, dice, no, una disculpa. Dice, como vieron que traía las, no, una disculpa. Beneficios que luego tiene. Sí. No, porque hay otros que son. No, hay otros también, muchos, sí. Y le dicen, pues manejas. Hasta en el metro lo dejan pasar. Yo nunca había utilizado esa de que te dejaron pasar, pero un día se me quedó la tarjeta. Y sí la hice pasar. Y sí se me dejaron pasar. Bien. Ok, pues bien. Vamos a ver nuestros beneficios. ¿Sí? Libertad condicionada, ¿sí? Bien. Este beneficio se va a otorgar a las personas, ¿sí? Como ya sabes que hayan cumplido con su plan de actividades, ¿sí? Reparado el daño, ¿sí? Y hayan seguido todo un proceso, ¿ok? Vayan solicitando.
La libertad condicionada permite continuar cumpliendo, ¿sí?, su pena fuera de prisión, ¿ok? Pero bajo ciertas restricciones y supervisión, ¿sí?, como puede ser el monitoreo, ¿ok? Entonces, esta cuesta, ¿no? Así que, oye, quiero mi libertad condicionada, sí, pero el monitoreo cuesta, ¿en cuánto está el monitoreo? Estaba el brazalete, estaba la última vez, por ahí, 45. Entonces, y aparte tienes que pagar la renta, ¿no?, del monitoreo, ¿no? Es decir, que unos 90,000 pesitos tienes que tener ahí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el porcentaje de la compurgación? El porcentaje aquí es del 50%. 50%. ¿Sale? A ver, si quieren sacar su ley, y el 136 nos habla sobre eso. Alguien que acaba de llegar, si quieres ayudarnos, Bueno. ¿Cuál fue el punto qué? 136. Además de que está condicionada a la medida de seguridad que llevará a ser una externación, también estará sujeto a una supervisión, ¿sale?, externa. Se te estarán supervisando constantemente tus actividades, tendrá que estar rindiendo informes, ¿sí?, al comité de preliberación, para que ellos vayan evaluando y no te vayan a revocar. Artículo 156. 136. Título quinto, beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de la libertad. Capítulo 1, libertad condicionada. Artículo 136, libertad condicionada. El juez de ejecución podrá conceder a las personas sentenciadas el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico. Okay. Entonces esa parte, pues, es la que tendrá que solventar la persona que pide el beneficio. Ajá, ¿qué más? Artículo de examen. Ok, y viene el examen, ¿no? Ah, Sí, por eso sí. Pregunta de examen. Igual de la cuenta, Oiga, también hubo una que no la entendí, a lo mejor porque no leí bien, pero hablaba de las peticiones administrativas. Hay una pregunta que habla de las peticiones administrativas y ahí dice, no recuerdo bien esa, si la... ok, ya me acordé. Ahorita la vemos. Bueno, ya me estoy adelantando. Sí. Apunte. Sí, ok. Sí, la forma, ¿no? Hacerlo. Ajá, la forma en que lo puede hacer. Ajá. Ok, escrito, ¿no? Y cómo se realiza. Sí, Si pero... es por escrito, puede ser la verdad. Ya El trastorno de... ya está spoileando el ya. ¿Sí? Sí, ahora vamos a leer la de los requisitos. Que dice: requisitos. Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los requisitos contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La autoridad penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico, excepcionalmente cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan. Este cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Sí, entonces lo que te decía, este beneficio pues sí tiene un costo, pero pues es con el 50%, como puedas, si estabas a 32 años por homicidio y te lo bajan a 17, 18, pues te conviene, ¿no? Sí. Ok, Vic, continúa, por favor. Sí, seguimiento a las obligaciones y condiciones, cancelación de la libertad condicionada. La autoridad de supervisión se encargará de verificar
que se cumplan las obligaciones y condiciones establecidas en la resolución. En otras palabras, la autoridad vigilará que se sigan las indicaciones y requerimientos señalados en la resolución, asegurando su correcta aplicación. Hasta ahí. Acuérdate que este es a través de un proceso jurisdiccional, ¿no? Se solicita, el juez de ejecución da su resolución, ¿sí? Establece las condiciones y cómo se otorgará ese beneficio, y habrá todo un personal de externamiento que hará las supervisiones, ¿sí? Para que se asegure de su correcta aplicación, tal y como lo expresó el juez en su resolución. Personal de externamiento. De externamiento, sí. Genial. Está cañón, están bien cortos de. Sí, aquí en las ciudades están cortos. No sé, allá por Pinoteca Nacional, ¿dónde está el que? ¿Sí? Continúo. Ajá, cancelación de la libertad condicionada. Siguiente párrafo. Sí, la medida de libertad condicionada terminará por revocación en los casos de violación reiterada a los términos establecidos por el juez de ejecución, por su sustitución, por la extinción de la pena en su totalidad o por el otorgamiento de la libertad anticipada, o cometa un nuevo delito en el plazo que resta para el cumplimiento de la pena originalmente impuesta. Sí, hemos visto, ¿no? Que personas que traen el brazalete y andan robando, no andan asaltando y los andan agarrando, ¿no? Y dicen, le trae el brazalete, ¿no? Se le revoca su libertad, ¿sale? Estos son violaciones reiteradas también, ¿no? A las condiciones que estableció el juez en la sentencia de beneficio de liberación, ¿no? Pues te digo, hay todo un seguimiento, debería de haber todo un seguimiento, ¿sí? También se puede revocar ya sea porque se ha extinguido la pena, ¿sí? O por el otorgamiento de otro beneficio penitenciario, ¿sí? Y como te decía, ¿no? Cometa un nuevo delito, ¿ok? Sí, porque luego me preguntan, ¿y eso se revoca? Sí, sí. Libertad anticipada, ok. Sí, sí, La libertad anticipada, también conocida como preliberación, es un beneficio legal que permite a una persona sentenciada obtener su libertad antes de cumplir la totalidad de su condena. La libertad anticipada implica la extinción de la pena de prisión y la liberación del sentenciado, aunque pueden subsistir medidas de seguridad o sanciones no privativas de libertad. En esencia, es una forma de reducir la pena impuesta, permitiendo al individuo reintegrarse a la sociedad antes de lo previsto. Ok, perfecto. ¿No? Esta ya, a diferencia de la otra, una vez que se otorga, se extingue la pena, ¿sí? Aunque no extingue otras obligaciones como son lo que son las medidas, ¿sí? De seguridad. Por ejemplo, si eres una persona que cometió el delito de homicidio, que no se acerque a los familiares de la víctima para que los vuelva a agredir, o en dado caso, por ejemplo, le pueden decir que accede al beneficio de libertad anticipada, pero se le impone una medida no privativa. ¿Cuál podría ser una medida no privativa? Trabajos en favor de la comunidad. Entonces digo, ok, te voy a otorgar el beneficio, ¿sabes? De libertad anticipada para extinguir la pena, pero a cambio te voy a dar una medida no privativa. Tendrás que ir a hacer servicio a favor de la comunidad, ¿sí? Y desarrollar un programa, ¿ok? ¿Esto con cuánto se da? Con el 70% de la pena compurgada. 70% de la pena compurgada, ¿ok? Entonces, si fue sentenciado a 10 años, ¿sí? Serían 7 años de compurgación para que pueda acceder al beneficio. Y la otra era con el 50%. Y la otra es con el 50%. Que esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Que muchas veces nos confundimos, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿No? ¿Y por qué está Para mí, estas dos primeras que tú viste, ¿sí? Son los beneficios penitenciarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas se construyen al plan de actividades. Para mí estas dos son de reinserción social.
sí o sí. Las otras, para mí, no lo son, pero se contemplan como sí. ¿Sí? Sustitución y suspensión temporal de las penas. ¿Sí? Licenciado. Sí, Sustitución y suspensión temporal de las penas. La sustitución y suspensión temporal de las penas son mecanismos legales que permiten evitar la prisión o acortar su cumplimiento bajo ciertas acortar su cumplimiento bajo ciertas condiciones. La sustitución implica cambiar la pena de prisión por otras medidas no privativas de libertad, como multas o trabajos comunitarios, mientras que la suspensión temporal permite no ejecutar las penas de prisión a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones. Okay. Por ejemplo, algunas de estas condiciones para la suspensión temporal puede ser la edad, ¿saben? De las personas. Que ya cuando alcanzan una edad determinada ya dicen, no, que ya no puede estar aquí, tiene 70 años, 72 años, la salud, ¿no? O por ejemplo la sustitución, por ejemplo, como habíamos platicado la otra vez, sobre la sustitución de una pena, ¿sí? En relación con el bien superior, el interés, ¿no? Superior del menor, ¿no? Es que mi mamá falleció, mi mamá era la que cuidaba a mi hijo, ya no hay nadie que lo cuide, déjame salir, cámbiame la pena, sustitúyemela. Mi hijo tiene 6 años, 4 años, 3 años, 5 años, 10 años, hasta los 12 años, ¿no? ¿Vale? Ese es el artículo 142. El 143, a ver si me quiere ayudar con Es el 142. Ajá, pero con el 143. Ok, artículo 143, sustanciación. Sustanciación, el 144. 144, sustitución de la pena. Okay. El juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad previstas en esta ley cuando durante el periodo de ejecución se actualicen los siguientes supuestos. 1. Estos son los supuestos. Ajá. Esa es la importancia del listado de supuestos. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad. Okay. Siempre que estos sean menores de 12 años de edad y tengan como condición de discapacidad que no les permita valorarse por sí mismos. Esto cuando la persona privada de su libertad, de la libertad, sea su cuidadora principal o única cuidadora, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley. 2. Cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad no represente un riesgo objetivo para aquellos. Por ejemplo, las mamás cuando son por violencia, ¿no? Que violentaron a sus hijos cuando están adentro. Sí. Ok. 3. Cuando esta fuere innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada o su grave estado de salud, en los casos regulados en la legislación penal sustitutiva. Sí. Sustantiva, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en esta ley. Okay. 4. Cuando en términos de la implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de supervisión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y si el sentenciado no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, los testigos que le pusieron en contra y para la sociedad. Dicha autoridad deberá fungir como aval para la sustitución. Hasta ahí. ¿Qué es la justicia colaborativa, licenciados? ¿Conocen ese término? Justicia colaborativa. Está muy estigmatizada luego. Justicia colaborativa,
cuando una persona que ha participado en un delito colabora para el esclarecimiento o para señalar a más participantes. Esa es justicia colaborativa. Se les dice soplanes, ¿no? Y todo ese rollo, ¿no? Cuando una persona lleva ese proceso, ¿sí? Se le da un beneficio. ¿Sí? Sí, lo escuchamos, ¿no? ¿Sí? Sí, pero yo cuando toco. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Borregones. Chivas. Chiva. Dicen allá adentro, a la borrega se le pega doble. Sí. Sí, los castigan. Es por eso que nos tocó una vez llegar al centro penitenciario, allá a lo que era el ingreso de Protección Norte, y había una persona que estaba haciendo justicia colaborativa, estaba deponiendo en contra de sus compañeros, estaba señalando, y hay un castigo allá adentro que es terrible, bueno, no sé cómo lo vean ustedes. La resistencia de la pared, ahí tienen paredes de esas de resistencia de alambre. Sí. Se la ponen de collar y se la prenden. Entonces le estaban haciendo esa tortura y llegamos a rescatar. Bueno, llegaron a rescatarlos. Cuando nos los llevaron, ¿qué te pasó? Les pusieron a resistencia. Algo de eso. Pero porque ¿qué es lo que tengas a la mano? Por eso, porque estaba participando en este rollo. Te digo, de esto se trata de abrir un poquito más, ¿no? De tener otra percepción también de la justicia, ¿no? Ese era el 144, ¿verdad? El 144. Okay. Bien. Permisos humanitarios, la persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo o línea ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario o socio conviviente. Okay. Entonces, permisos humanitarios no son permanentes, son provisionales, ¿no? Para asistir, por ejemplo, a alguna unidad, si se solicita la autoridad penitenciaria. Y es chistoso porque yo cuando también estuve en la iglesia, y teníamos permisos humanitarios para salir. Por ejemplo, si mi hijo nació en el central militar, mi hijo mayor, entonces cuando él nació, me hablaron del central militar, ¿no? ¿Sabes? Tienes una llamada. Estaba encuadrado allá en un batallón en Puebla, y me hablan, me dicen, oye, tienes una llamada del central militar, te habla el mayor fulano. Pues, ¿qué hice? Dije, no, ya vine, chicaste. Es como que no voy a salir este fin de semana. Y ya me hablan, y me dicen, no, pues es que nació tu hijo, necesitas presentarte al central militar. Ve a la comandancia y que te den los documentos para salir. Y ya me andaba buscando un capitán, ¿no? Y ya me dan mi pase, me llevó con el general de división, un general brigadier, sí, que estaba a cargo del batallón. Y sí, te firman y ya te externamentan, ¿no? Me dieron 5 días de externamiento. Yo estaba encuadrado, y es lo mismo acá, era chistoso, decía, me siento como rey. Y ya y te dan chance de saber, ¿no? Obviamente a los reos se les manda con custodia, ¿sabes? Y no es tanto tiempo, o sea, vas y te regresan. En el artículo que menciona, eso que es el 145.9, también menciona la temporalidad. Okay. Y dice que en ningún caso podrá exceder de 24 horas contadas a partir del arribo al lugar para el cual fue concedido el permiso. Ok, sí, ahí vienen las discusiones. ¿Sí? Entonces, temporalidad, 24 horas. Ajá, dice, aquí dice 24 horas. De ningún caso podrá exceder
de 24 horas contadas a partir del arribo al lugar para el cual fue concedido el permiso. O sea, si llega a su casa a la 1, Si llega al velorio, tiene 24 horas. 8 de la noche, ¿sí? Tiene hasta el otro día. Y tiene hasta el otro día a las 8, A las 8 de la noche. para que, o sea, que se la entierren en las 11, a las 12 para que se pueda regresar. Sí. Igual para visitar a una familiar con alguna enfermedad terminal. Y este último, ¿vale? Que es los programas que te comentaba la otra vez. Hay programas que hacen los centros penitenciarios, no son como carteles, donde meten el comité técnico analiza muchos expedientes, ¿sí? Y dice, bueno, estos están listos, ¿no? Vamos a otorgarles la preliberación por criterios de política penitenciaria, ¿no? ¿Sí? Licenciada, ¿me puedes ayudar? La preliberación por criterios de política penitenciaria, también conocida como liberación anticipada, es una medida que permite a las personas sentenciadas obtener su libertad antes de cumplir la totalidad de su pena. Esta figura se basa en la necesidad de atender problemas de sobrepoblación en los centros penitenciarios o en consideraciones humanitarias, como el estado de salud del recluso. Ok. Una de las razones de esto es para despresurizar la cárcel. ¿Sí? Pero hay demasiadas población, hay veces en que dices, híjole, ya la verdad es que los servicios sanitarios ya no me alcanzan, o el servicio alimentario, no son muchísimos, ya no tengo cómo alimentar a tantas personas, ¿no? Sobre todo porque esa parte se privatizó en las cárceles, ¿sí? Se mandaron, los presupuestos se fueron a lugares de empresas que daban que suministraban el servicio alimentario, ¿no? Entonces, mucha lana, ¿no? Se cobran más, ¿no? Anteriormente, pues, si te recuerdes, muy anteriormente, muchos centros penitenciarios tenían sustentabilidad porque tenían, por ejemplo, talleres de panadería, ellos mismos producían su pan, tenían tortillería, y aunque creas que eso es muy mínimo, la verdad, ya en cuantía, la otra vez me platicaba un cuate de recursos humanos, ¿no? Que estaba en el órgano interno de control. Me decía, no manches, dice, se estuvieron pagando durante 2 años servicio de agua para las oficinas. Dice, nunca hubo agua, pero se facturaba cada semana y se facturaba una granísima. O sea, no manches, sí se roban el dinero, pero bien fácil así. Y tenían un convenio con una empresa que destilaba, que era la que suministraba el agua de garrafón, que era propiedad de un funcionario. Entonces, hasta aquí los beneficios penitenciarios. ¿Tienen duda? Por ejemplo, en lo último que puso ahí en la preliberación, entonces es la autoridad quien designa a las personas que deben de salir. Sí. Y Ahora tu ley 146, a ver. La autoridad penitenciaria, gracias por preguntar eso, porque es importante. La autoridad penitenciaria formula, ¿sí?, la petición de las preliberaciones, pero las consulta. Artículo 146, solicitudes de preliberación. La autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo con los siguientes criterios. 1. Se trata de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. 2. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o delitos culposos. 3. Por motivos humanitarios, cuando se trata de personas sentenciadas, adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia. 4. Cuando se trate de personas sentenciadas
que hayan colaborado con la Procuración de Justicia o la autoridad penitenciaria y no hayan sido acreedoras a otra medida de liberación. 5. Cuando se trate de delitos de cuyo bien jurídico sea tutelar la federación o la entidad federativa o aquellos en que corresponde extraer el perdón a estos. 6. Cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia. No podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que, conforme a la ley aplicable, merezcan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cualquier caso, la autoridad penitenciaria deberá aplicar los principios de objetividad y no discriminación en el proceso de ejecución de la ley. Ok, entonces, no delitos graves que me meten en prisión preventiva oficiosa no entran aquí, ni de delincuencia organizada, no son los que se excluyen. ¿Sí? Y tengo el trámite, si hace, así es. Hola, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, el trámite se hace de esa forma, ¿no? La autoridad penitenciaria, ¿sí? Pide el visto bueno del paquete, ¿sí? De la Procuraduría, ¿sí? Mandan el paquete al Poder Judicial, y el Poder Judicial revisa los expedientes, ya sea Poder Judicial Federal o Poder Judicial de la entidad federativa, revisan el paquete y otorgan el beneficio. Después, por lo regular, por ejemplo, estos paquetes se dan en días significativos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se da el 7 de julio, ¿no? Ahí se da un paquete de liberación también. ¿Cuándo? 4, ¿no? Sí. 4 de julio, por el Día de la Independencia. Aquí también se da por el Día de la Independencia, se da en Navidad y la otra vez vi por 11 de febrero. Entonces se va a decir un paquete. ¿Sí? Okay. Que hubo casamientos, es una fiesta. Digo, la verdad es que es toda una comunidad. Sí, yo entiendo que es una comunidad, pues, que en algún momento tuvo ciertos problemas, pero no dejan de ser comunidad, ¿no? Y se les debe de dar las garantías y los derechos humanos que se le otorgan en todas las comunidades. ¿Okay? Bueno, es un grupo de rap de Jerusalén y ya está en externación, ya está afuera y inclusive hace giras en España, ¿no? Ya tenemos giras. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llama este cuate, lo conozco, se llama Javier, es de ahí de traductores, no sé si lo conozco al chavo. Ok, bueno, eso sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna duda. Ya todos se ingresaron a su, ya vieron que se pueden ingresar a su examen. Sí. Ok, tenemos receso, son 10:30 y regresando a las 11 pueden aplicar el examen, o si ya lo aplicaron, pues ya con eso concluimos. Y si no, a partir de las 11 pueden entrar, yo voy a estar aquí. Y se lo vamos a preguntar. Si pasa alguna situación, Nos ayuda. Sí. casi todo ya lo vimos, ¿eh? Oiga, profe, Ajá. lo que le Sí, todo comentaba de las peticiones administrativas. Ok. Ser por escrito, ¿no? Que decían eso. Pero él decía que si era necesario que él acudiera, bueno, que lo hiciera con representación de un abogado, eso es lo que no me queda claro, porque, pues no. Pero Según lo que leímos, el sentido de la, profe, el sentido de la pregunta es falso verdadero, ¿no? Ajá. Eso es falso. Es que Es falso. sí. Oye, solo lo quería confirmar. Son administrativas. El mismo lo puede hacer. A ver, el 110 dígame el 110 de la ley de ejecución. Ok. De la ley nacional de ejecución. Formulación de la petición.
Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. Está en ya pusimos la materia procedimental porque yo pensé que eran 5 clases y no fueron 4, entonces yo había de 4 en mi materia las 5 clases y me faltó toda la materia procedimental. Es que no sé si no les dan bien la información a los profesores y todos nos dicen que creen que es una clase más. Todos nos dicen lo mismo. Es que pensé que eran 5, Entonces, lo procedimental, a mi parecer, sería un curso aparte, ¿sí? O ejecución penal 2, porque es mucha materia procedimental, tienes que ver muchas cosas, escritos, todo, peticiones, todo eso, y la verdad sí no alcanza, ¿no? Porque te digo que formalidades, todo. Ah, Que yo estuve revisando, precisamente para hacer el examen, estuve revisando la ley. Sí, son un buen para el procedimiento, los recursos que se pueden implementar, o sea, todo eso. Y si es la jurisdicción, bastante. por ejemplo, tienes que tribunales son competentes, sí, toda esa parte. Entonces, tenemos 2 procedimientos, uno administrativo y uno jurisdiccional, y los puedes checar en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sí. Entonces, no sé si quieres poner también tu palabra. Ya ahorita están entregando